Yo soy Nacho Sánchez Ferragut, como os ha comentado Setu, estudié Derecho IADE en la Universidad de Valencia, tengo 23 años y conforme terminé la carrera entré a trabajar en una delivery station en Amazon en Madrid. Y bueno, todos mis amigos, cuando les cuento que tengo este trabajo, me preguntan si de verdad hacía falta estudiar 2 carreras durante 5 años para terminar enviando paquetes en un almacén, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la charla seguro que os voy a demostrar de que sí que merece la pena. Quiero empezar dando una visión general para que, al menos a grandes rasgos, tengáis la idea de cómo funciona una delivery station en Amazon. Una delivery station reparte paquetes al consumidor final. Trabajamos a 3 turnos. Hay un turno de mañana, un turno de tarde, en el que estoy yo, y un turno de noche. El turno de mañana trabaja de 6 de la mañana a 4 de la tarde, el turno de tarde de 2:30 a 12:30 y el turno de noche entra a la medianoche y sale a las 10 de la mañana. Os preguntaréis que por qué la jornada laboral es tan larga, de 10 horas. Bueno, la respuesta es muy sencilla y es que, aunque trabajamos en una jornada de 10 horas, trabajamos 4 días a la semana. Un equipo, que es el de front, trabaja de domingo a miércoles, es en el que estoy yo, y otro equipo, que es el de back, trabaja de miércoles a sábado. El miércoles es el día en que coincidimos todos y tenemos pues, alguna reunión de equipos, temas de hablar en común y tal. Bueno, como habéis visto, en una delivery station se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, y se trabaja 362 días al año. Es decir, todos, menos el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Nosotros, los que trabajamos de managers, podemos trabajar los festivos o no trabajarlos, pero si los trabajamos, generamos un día de vacaciones. Y sin embargo, los mozos de almacén y las personas necesarias para que la operativa salga adelante sí que tienen que trabajar esos días, pero a cambio cobran un bonus diario de casi el triple de lo que cobran un día normal, por lo tanto, les interesa bastante ir a trabajar. Y aunque no lo parezca o no se conozca como tal, el trabajo en Amazon es un empleo muy estacional, ¿no? Porque trabajamos en 2 periodos del año. El primero se llama peak, o pico de volumen, que es entre octubre y enero. Empieza en octubre con el Black Friday, enseguida empalmamos con noviembre, que hay rebajas y tal, llega la Navidad, Reyes Magos, otra vez rebajas en enero, y ese es el periodo en el que más volumen de pedidos tenemos. Y luego ya un periodo que se llama off-peak o fuera del pico, que es entre febrero y septiembre, que prácticamente el volumen de trabajo y el volumen de pedidos de los clientes es muy inferior. Y bueno, quiero mencionar también lo que se llama Prime Week, que a algunos os sonará seguro, que es una semanita que tenemos en junio, que es como un peak también, con muchísimo volumen por los descuentos de Amazon, pero es solo durante 4 o 5 días, ¿no? Entonces, ahora que a grandes rasgos ya sabéis cómo trabaja una delivery station, quiero que sepáis que en Amazon hay 2 tipos de almacenes, no solo hay delivery station, también hay lo que se llama un fulfillment center. Para que entendáis la diferencia entre uno y otro y sepáis qué es cada uno, os voy a contar una historia, que es que yo en Madrid vivo en el Paseo de la Castellana. Y cuando llegué hace un año, pues encontré en medio del Paseo de la Castellana como si hubiese caído un ovni enorme, lleno de grúas, de cemento, más grúas, y entonces, un año después, eso sigue ahí, y una vez una persona me contó que eso es el Santiago Bernabéu, que está de obras ahora y que lleva un año de obras, ¿no? Entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea, un fulfillment center es como 11 veces un Santiago Bernabéu, uno al lado de otro. O sea, es un auténtico monstruo, es enorme, ¿no? Los proveedores llevan sus paquetes a un fulfillment center y esos grandes almacenes, que son una animalada, son enormes, sacan diariamente muchos camiones llenos de paquetes a las distintas delivery stations que hay por toda España. Y la delivery station, que es donde yo trabajo, envía esos paquetes al cliente final. Ese es un poco el ciclo que hace el paquete, ¿no? Fulfillment centers hay 4 en España, 2 en Madrid, 1 en Barcelona y otro en Sevilla. Deliveries hay muchas más, hay más de 20. Dicho esto, podéis ver aquí unas fotos de la delivery station en la que yo trabajo, que bueno,
por la calidad de las fotos se nota que las he hecho yo, ¿no? Este es un camión que viene de un fulfillment descargando paquetes. Ahí de fondo se ve mi delivery station en Leganés. Esta es una foto que me encanta porque fue una fría noche de invierno, justo después de Filomena, que teníamos un montón de niebla y me gustó mucho esa foto, ¿no? Y sí, esta es una foto aérea de una delivery station, ya se nota que no la he hecho yo, pero ahí pues desde la foto podéis ver que una delivery station es relativamente, y dentro de lo que cabe, más bien pequeña, ¿no? No tiene nada que ver con lo que sería un fulfillment center, por ejemplo. En la siguiente foto, este monstruo es un fulfillment center. Si os dais cuenta, es enorme, que prácticamente en cruzarlo de lado a lado andando tardarías horas. Y mirad esta foto de un fulfillment, que prácticamente ni siquiera esforzándonos vemos el fondo del almacén, ¿no? Son enormes. Una vez una persona que trabaja en uno me contaba, a modo de curiosidad, que en un fulfillment en el que trabaja él tienen 55 kilómetros de cinta transportadora. Y uno le dijo, ¿en línea recta? Y no, obviamente en línea recta no, si no sería imposible, ¿no? Pero tiene 55 kilómetros de cinta pues, en distintos niveles, serpenteando y tal, para que veáis la magnitud de estos almacenes, ¿no? Y de hecho, pues para la gente un poco más friki de la logística y tal, existen tours por estos grandes almacenes, o sea que a cambio de un precio, pues entras y te enseñan el almacén y lo puedes ver y te explican cómo trabajan y te hacen un tour que es bastante valorado, ¿no? De hecho, a mí una vez me contrataron, antes de entrar a trabajar, me invitaron a hacer uno de estos tours. El problema es que esto fue en enero y yo tenía la invitación, que además me pagaban el AVE de ida y vuelta y el alojamiento y tal, pero me pusieron la visita el 14 de marzo y el 8 de marzo, 10 de marzo más o menos, empezó todo el tema de la pandemia y tal, y se fue a pique mi visita y no he tenido la suerte todavía de visitar uno, tristemente, ¿no? Pero me habría hecho mucha ilusión y creo que es una experiencia muy interesante, sobre todo para los que trabajamos en el escalón siguiente, ¿no? Pues saber cómo funciona este tipo de cosas. Ahora que ya tenéis una visión un poco general de cómo funciona Amazon, los tipos de almacenes que hay y demás, preparando esta charla leí un artículo que decía que el 40% de los jóvenes de hoy en día trabaja en un puesto de trabajo que no existía cuando sus padres buscaban trabajo. Y eso me hizo reflexionar un poco, ¿no? De cómo ha evolucionado el mercado laboral, de lo que era hace 25 o 30 años y lo que es ahora. Pero creo que no solo debe ser una reflexión sobre el pasado, sino más bien un abrirnos los ojos hacia el futuro, el pensar que dentro de 25 o 30 años pues, las personas que estén aquí probablemente estén buscando un trabajo que hoy en día no sabemos que existe, ¿no? Entonces eso es interesante. Y el mismo artículo mencionaba cuatro criterios que buscan los jóvenes hoy en día para encontrar un trabajo, ¿no? 4 condiciones o requisitos que más valoran los jóvenes. Y me pareció muy interesante nombrarlos, ¿no? La primera es seguir formándose, tanto personal como profesionalmente. O sea, estar en una formación continua. La segunda es un buen ambiente de trabajo. La tercera, y para mí la más importante, el hecho de tener voz y poder opinar y participar y dar tu opinión. Y la cuarta, que es importante, pero quizá para mí puede ser que sea la que menos, el hecho de que sea una empresa conocida y de renombre. Estas son las 4 cosas que los jóvenes más valoran hoy en día para encontrar un trabajo. Y yo, pues, pensando un poco sobre esto, me di cuenta de que en Amazon trabajamos con lo que se llama los 14 principios de liderazgo de Amazon, que son un poco como 14 valores de la compañía, ¿no? Un poco los 10 mandamientos de Moisés, pues en Amazon son los 14 principios de liderazgo. Y me di cuenta que fácilmente puedo asociar cada uno de estos 4 requisitos que buscan los jóvenes con bastantes principios de liderazgo de Amazon. Por ejemplo, hay uno que se llama Learn and be curious, aprende y sé curioso, ¿no? Y es que es totalmente el punto 1, ¿no? Seguir formándose como profesional y tal. Y es que Amazon, a mí en mi puesto de trabajo, me pide que cumpla mis tareas, lo que debo hacer, lo que tengo que hacer cada día, pero sin embargo hay una
infinidad de oportunidades para seguir formándote. Por ejemplo, yo hace un par de meses trabajo en el turno de tarde, pero me dio por ir un par de semanas al turno de mañana, pues porque quería aprender qué hacían por la mañana, quería sacar ideas de ese turno para aplicarlas en el mío, quería aprender esa metodología de trabajo y no me pusieron ningún problema. De hecho, más bien me animaron y me dieron la enhorabuena por tener esa iniciativa de querer aprender más y seguir formándome. El segundo punto es asociable con otro principio de liderazgo que se llama Hire and Develop the Best. Contrata y desarrolla a los mejores. Pero los mejores no hay que confundirlo con los que mejor nota media tengan o los más estudiosos, sino Amazon hace referencia a los mejores, creo yo, como los que mejor saben trabajar en equipo, los que mejor resuelven conflictos, los que ante un conflicto ven una oportunidad para unirse y no un problema, los que tratan a los demás con compañerismo y con respeto. De hecho, yo, cuando entré en Amazon, tuve una semana de formación en otro almacén, mi primer trabajo, con gente que no conocía, y me acuerdo que terminé esa semana y llegué a mi casa con una sensación de decir, me siento un sentimiento muy similar a como cuando vas al cumpleaños de un amigo que no conoces a nadie, pero sales de ahí diciendo, coño, me he hecho amigo de todos, qué bien me ha caído la gente, qué majos, todos te preguntan quién eres, qué haces, cómo te llamas, te ayudan. Y entonces fue una sensación muy similar, ¿no? De decir, es como un muy buen ambiente, como una familia, ¿no? Que se trabaja súper a gusto. Y eso es algo que se valora mucho. Y luego, el tercer punto de poner, opinar y participar, que para mí desde luego es el más importante, está totalmente relacionado con otro principio de liderazgo de Amazon que se llama Have a backbone, disagree and commit. Es decir, ten convicción, discrepa y comprométete. Es decir, Amazon te anima como líder a no refugiarte en la comodidad de la opinión de la mayoría, sino a que si alguien dice una cosa o tiene una opinión o una forma de trabajar y tú no estás de acuerdo con ella o crees que hay una solución mejor, dilo. Dilo, propon nuevas ideas, con educación y respeto siempre, pero apunta algo más, ten una idea y luego cuando en conjunto se tome una decisión, eso sí, hay que acordarse de la última parte de este principio de liderazgo, que es comprométete. Sea la decisión que has propuesto tú o la que había inicialmente, comprométete y a tope con ella. Cuando entré en Amazon me di cuenta de que se cumplía a la perfección una frase que leí una vez en un libro de vida laboral y demás, que era que para triunfar en la vida laboral del siglo XXI una persona joven necesita 3 cosas. Con esas 3 cosas tiene ya una buena base y unos buenos pilares asentados para poder triunfar en la vida laboral. Esas 3 cosas eran, la primera, quererse y valorarse a uno mismo. Saber que es una realidad el poder perseguir tus sueños, que puedes conseguir lo que quieras, que tú eres el único que te puedes poner barreras a ti mismo y no los demás. Lo segundo que hay que saber en la vida para poder triunfar es inglés. Y lo tercero, Excel. Con esas 3 cosas tienes unos pilares asentados para triunfar en la vida laboral. Y por suerte o por desgracia, yo en mi puesto de trabajo me han demostrado que esto es una gran verdad. De hecho, aquí os voy a poner a grandes rasgos el organigrama de una delivery station. Arriba del todo estaría el DSM, que vienen las siglas de Delivery Station Manager. Es como el jefe de la estación, el director del almacén. Por debajo tiene 2 area managers, que son el area manager de front, que trabaja de domingo a miércoles, y el de back. Por debajo de los area managers están los shift managers. Ahí estoy yo en el círculo rojo y hay shift manager de por la mañana, de por la tarde, de por la noche en front, por la mañana, por la tarde y por la noche en back. Y luego por debajo de cada manager, es decir, en cada turno, hay 2 supervisores, que es el puesto de supervisor, es el puesto intermedio entre los managers y los asociados, que es lo que de toda la vida se ha llamado operario o mozo de almacén. En Amazon son los asociados. Entonces, puede parecer una estructura
muy jerárquica o muy vertical, pero sin embargo, a pesar de ser un esquema jerárquico, la estructura es muy horizontal, ¿no? O sea, la relación que el DSM, el jefe de la estación, tiene conmigo es de encontrarse por el pasillo y decirme, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el finde? O sea, a pesar de que pueda parecer muy jerárquico, muy piramidal, realmente es todo muy horizontal. Y además nos tienen dicho que el puesto de Shift Manager no es un puesto para jubilarse. O sea, es un puesto para estar unos años y luego ir creciendo, tanto en este departamento, que es Logistics, como en cualquier otro departamento. La ventaja de Amazon es que tiene muchísima movilidad horizontal. Tú estás en este puesto este año y el año que viene puedes estar en otro puesto en una oficina, en el departamento de ventas, de compras, de marketing, y eso lo favorece mucho el cambio de departamento cuando no te gusta tu trabajo o quieres probar cosas nuevas y demás. El puesto de supervisor para mí es uno de los más curiosos del almacén, porque al igual que el perfil del Shift Manager es una persona entre 25, menos de 30 años, con carrera y con inglés, el puesto de supervisor es un puesto muy curioso porque es gente más mayor, entre 30 y 40 años, que simplemente pues no tiene un grado, no ha tenido la posibilidad de estudiar una carrera, pero desde los 18 años llevan en un almacén descargando camiones y saben mucho de logística y es un puesto del que se puede aprender bastante y que probablemente no han podido llegar más lejos precisamente porque no tienen inglés. El inglés es la línea horizontal que marca la barrera entre un Shift Manager y todos los puestos de por debajo. El Shift Manager es el puesto más bajo para el que se requiere saber inglés. Y por eso muchos supervisores tienen la barrera del idioma para no poder ascender. Y por tanto, Amazon este año, al menos en mi almacén, ha tomado una medida que es financiar al 90% clases de inglés para todos los supervisores que quieran. Y como trabajan a distintos turnos y distintos días, no pueden ser clases en el almacén, sino que el supervisor va a una academia, se apunta a un curso y luego pasa la factura a Amazon y le reembolsa el 90%. O sea, es una medida que desde mi punto de vista es muy buena para ayudar a la gente a promocionar, a crecer y a sentirse motivada. Hemos hablado antes de los principios de liderazgo y hay 3 más que no he nombrado y que me gustaría que sepáis porque tengo una anécdota asociada a cada uno, ¿no? Por ejemplo, el principio de ownership se podría traducir como responsabilidad o como compromiso. Y en mi puesto de trabajo, pues sí que es verdad que al final eres el jefe de un equipo, ¿no? El jefe de un turno. Y sí que requiere cierto compromiso y cierta responsabilidad. Y os voy a poner un ejemplo. Yo el 8 de enero de este año estaba aquí en Valencia, tenía los regalos de Reyes recién abiertos, con la resaca del roscón todavía, y de repente me enteré pues, de que en Madrid estaba habiendo una tormenta como no había habido en los últimos 100 años, y claro, yo pues al día siguiente tenía que estar trabajando en el almacén, entonces pues fui al Corte Inglés, me compré unas cadenas, salí de mi casa en coche, y el trayecto que suelo hacer en 3 horas, pues me costó 7 horas llegar a mi casa en Madrid, y a 30 kilómetros de Madrid tuve que poner cadenas, me empujaron el coche, y al final llegué a mi casa y para mí fue un ejercicio de responsabilidad, de decir, pues tengo que estar al día siguiente trabajando y caiga quien caiga voy a estar. Luego no me sirvió de nada porque el almacén estuvo cerrado una semana, porque había tanta nieve alrededor que no se podía acceder, no podían acceder los camiones, entonces sin camiones no hay paquetes y sin paquetes no hay operativa, ¿no? Pero esto me ayudó a saber estar en mi sitio y a no magnificar. Puede haber mucha responsabilidad, puede haber muchas tareas, pero al fin y al cabo no trabajo en un hospital y de mi trabajo no depende la vida de nadie. Si yo hago mal mi trabajo, tu paquete en vez de llegarte hoy te llegará mañana, pero no es ningún drama y no es nada grave, ¿no? Entonces también hay que saber dónde estamos y cuáles pueden ser las consecuencias de hacer nuestro trabajo bien o mal. Otro principio de liderazgo es el bias for action, que se podría traducir como proactividad o determinación. Y para no echarme flores porque no me las merezco, os voy a poner un ejemplo esta vez de un caso en el que no cumplí este principio de liderazgo. Y es que al entrar a Amazon nos dan una formación, no solo del trabajo en sí, sino de pues, cómo usar un extintor, apagar incendios, cómo usar un desfibrilador, primeros auxilios. Y te crees que lo has aprendido y un día en el trabajo estás trabajando y de repente pues, un trabajador de tu equipo se desmaya. Y a mí me faltó esa proactividad, me faltó esa determinación, me quedé un poco de piedra, ¿no? Y tuvo que venir un supervisor
y ya pues hacer lo que me habían enseñado a mí, levantarle la rodilla, ponerle de lado, darle aire, ponerle agua en la nuca, y al final fue una tontería. Al minuto estaba ya de pie tomándose una Coca-Cola y mejoró. Pero sí que me hizo darme cuenta de que hay que estar preparado para la acción y no te puedes confiar nunca, porque hay momentos en los que hay que actuar y no puedes quedarte de piedra, ¿no? Y otro principio de liderazgo que trabaja Amazon con él y que para mí y para la compañía es el más importante es el Customer Obsession, la obsesión por el cliente. Amazon tiene como objetivo global, primordial, de todos los departamentos, de toda la compañía, ser la empresa más orientada al cliente del mundo. Entonces, en nuestro puesto de trabajo, pero ya dentro de Amazon y fuera de Amazon, tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestro cliente? Porque el que pone cervezas en un bar lo tiene muy fácil, tiene al cliente enfrente. Pero yo que trabajo en un almacén, veo paquetes que van a ir a parar a un cliente. Pero vamos a ir un paso más allá, un escalón más arriba. ¿Quién es mi cliente? Pues mi cliente es el supervisor que está en mi equipo por debajo de mí, al que tengo que tratar bien, con respeto y con compañerismo. Mi cliente es el personal de limpieza del almacén, que trabajamos al final codo con codo, y hay que tratarle como a un cliente, ¿no? O sea, que tiene que ser lo primero para ti. Mi cliente es el camionero que viene de Sevilla trayendo paquetes y cuando llega, pues tengo que tratarle bien, ofrecerle un café, aunque se extralimite eso de mis tareas, pero hay que tratar bien al cliente, ¿no? en ese sentido. Y yo creo que esta es un poco la clave para ser un buen shift manager, ¿no? Para cumplir bien tu puesto de trabajo. Yo esta pregunta me la he hecho siempre, ¿no? Si tengo que resumir en una frase cómo hacer bien mi trabajo, para mí hay una clave, hay un reto en mi trabajo que es la relación con los supervisores. Un supervisor, o al menos si yo fuese supervisor, pensaría, tengo 38 años, llevo 20 años en un almacén, descargando camiones, cargando camiones, he trabajado en operativa. ¿Cómo es que un niño de 23 años viene ahora que no ha pisado un almacén en su vida y va a ser mi jefe solo porque sabe inglés y porque ha estudiado Derecho, que aquí dentro no vale nada? Entonces, para mí el reto de mi trabajo fue entrar y saber establecer una buena relación con los supervisores. Hacerles ver que no soy un superior ni soy un jefe como tal, sino que voy a trabajar arremangado, codo con codo a su lado y sobre todo aprender de ellos, que son los que me pueden enseñar. Yo entré a un almacén y no sabía mover un traspalet y ellos llevaban moviéndolo desde hace 20 años. Entonces yo entré y mi objetivo primordial fue ese, ¿no? Cómo ganarme a mi equipo, y eso se hace con la humildad, pero no todo es humildad, hay que saber equilibrar la balanza, ¿no? Y es que pues tienes que hacerles ver que eres alguien cercano, con quien se puede hablar, con quien se puede trabajar, y eso es un lado de la balanza, pero el otro lado de la balanza hay que poner un peso, que es que el jefe al final eres tú, y quien tiene que tomar la decisión en un momento de conflicto eres tú, porque luego la responsabilidad de si algo sale mal va a caer a ti, ¿no? El jefe no va a hablarle a los supervisores de que algo ha salido mal. Como responsable del equipo y del turno, eres el responsable de lo que pase. Entonces, hay que saber equilibrar esa balanza, ¿no? Entre la humildad y el saber mostrarte como jefe de equipo y jefe de turno y responsable. Y es muy importante el tema de las relaciones con los trabajadores, porque en Amazon tenemos una cosa que se llama Connections, que es que todos los trabajadores del almacén, cuando fichan, tienen una tarjeta y fichan en una máquina, y cuando vas a fichar, la máquina te salta una pregunta, como una encuesta de satisfacción. Cada día es una distinta. ¿Te trata bien tu jefe? ¿Tu jefe se ha interesado por ti en la última semana? ¿Tu jefe prioriza la seguridad antes que la eficiencia? ¿Tu jefe sabe hacer bien su trabajo? Y esas connections que responden los asociados del almacén es el punto que más se valora para luego promocionar de puesto, promocionar de sueldo, tener opción a un ascenso. Entonces hay que cuidar eso, porque Amazon nos demuestra con esto que hay que cuidar al equipo y que el equipo es lo más importante. En Amazon hay una máxima, y ya cambiando un poco de tema, centrándonos en operativa, que es que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces,
Amazon a mí me sorprendió la cantidad de métricas y objetivos que hay, desde las cosas más obvias, como el porcentaje de entrega, pues tenemos un objetivo que es que cada día se entregue el 99,50% de los paquetes. Es decir, de cada 1000 paquetes tienen que entregarse 995. Y además se suele cumplir, ¿no? Pero esos son objetivos pues, más reales, más obvios. Pero, por ejemplo, tenemos otro objetivo que os preguntaréis cómo se mide, ¿no? Pero es el grado de cumplimiento de la distancia de seguridad en el almacén. Y es que desde que empezó la pandemia del COVID, en el almacén se instalaron unas cámaras en el techo que aleatoriamente cada 3-5 segundos van saltando fotos. Y hay un objetivo que es que en el 97% de las fotos la gente que aparece en ellas esté cumpliendo la distancia de seguridad. Y si el porcentaje de fotos con gente que no cumple la distancia de seguridad es mayor del 3%, pues es un problema en el almacén porque no se está cumpliendo la distancia, no se está protegiendo a los trabajadores, se puede propagar el COVID en caso de que alguien lo tenga, y hasta el punto en el que si ese porcentaje no solo supera el 3%, sino que supera el 10%, el jefe de la estación tiene que dar un informe al director europeo sobre este tema. Adelante, pasad más adelante si queréis. Entonces, bueno, este beneficio de cómo Amazon cuida a sus trabajadores, pues no solo se ve en la distancia de seguridad o en cómo protege a los trabajadores, sino que además pues tenemos mucha suerte los que trabajamos aquí porque yo considero, al menos para mi punto de vista, que hay muchos beneficios, ¿no? Y, por ejemplo, y lo voy a pasar rápido porque quizá esta sea un poco la parte más aburrida, ¿no? Pero pues tenemos seguro de vida, seguro de accidente laboral, tenemos seguro médico privado, seguro dental, tenemos opción a un plan de pensiones muy favorable, tenemos descuentos en Amazon también, aunque solo de un 10%, pero no está mal. A partir del tercer año de trabajo a los managers nos dan 12 acciones de Amazon, que, joder, pues teniendo en cuenta el valor que tienen las acciones de Amazon hoy en día es como un buen bonus, ¿no? Tenemos una PCR semanal voluntaria que nos podemos hacer en el almacén. Además es voluntaria, quien quiere se la hace y quien no quiere no. Yo, por ejemplo, pues me parece un lujo, además te la hacen en horario de trabajo, en tiempo de trabajo, en día de trabajo, o sea, es que no tienes excusa para no hacértela, ¿no? Entonces, es una buena forma de cómo Amazon cuida a sus trabajadores, además de que, objetivamente, pues Amazon paga unos salarios que están bastante por encima de la media de mercado, pero no es eso lo más importante, sino que hay una cosa más importante aún, que es la estabilidad. O sea, es un trabajo en el que sabes que si lo haces bien, vas a seguir ahí, porque es una compañía que, hombre, a primera vista no va a quebrar, no va a entrar en una gran recesión. De hecho, todo lo contrario, se está expandiendo, cada año crece más y se abren más almacenes y se amplía la línea de negocio, ¿no? Entonces, estabilidad es algo que se debe valorar mucho también. Y además de estos beneficios, Amazon cuida mucho la motivación de los trabajadores, ¿no? Y, por ejemplo, antes del COVID, en las salas de descanso había una PlayStation con videojuegos, había un billar, había un futbolín, ¿no? Y se cuida mucho ese feeling o esa sensación, ese crear equipo dentro y fuera del trabajo, ¿no? Además, pues Amazon con cada cosa que sale nueva nos hace camisetas a todos, ¿no? Pues el Prime Week de 2020, una camiseta, Prime Week de 2021, otra camiseta, Peak de 2020, otra, Navidad, otra camiseta, entrada del verano, camiseta, inauguración, otra. Entonces, yo tengo ya más camisetas que podría repartir a todos mis amigos, ¿no? Y seguir teniendo. Y además lo mismo con las tazas, ¿no? Esta camiseta, ese no soy yo, pero esas tazas sí que son mías, ¿no? Y nos hacen unas tazas pues con nuestro nombre o con un proyecto nuevo que sale y nos dan una y es algo que yo creo que ayuda un poco a mantener la sonrisa en los trabajadores y el buen ambiente de trabajo y demás. Además, pues depende del turno en el que estés, pues si estás en el turno de noche dan cenas, si estás en el de la mañana desayunos, ¿no? Y siempre hay muy buen ambiente en ese sentido, ¿no? Un día llegas y de repente pues han pedido cena, ¿no? Y estás trabajando y a las 8 de la tarde pues llega un catering con 10 pizzas y son para todos, así, ¿no? Y por la mañana igual, pues un día los trabajadores entran a las 6 de la mañana medio muertos de cansancio y cuando hacen el descanso a las 8:30 pues de repente hay una caja de churros en la cantina, ¿no? Para todos, para compartir. Y es algo que objetivamente ayuda mucho a los trabajadores a trabajar bien, a sentirse integrados, a estar a gusto con el trabajo y eso es lo más importante. Aquí pues he puesto una foto de una cena que hicimos en el almacén, ¿no? Y pues ahí salgo yo, abajo a la izquierda,
y eso era un miércoles, que estábamos los dos equipos de front y back. Pues los dos de abajo somos los dos managers y los 4 chicos de arriba son los supervisores. Más cosas de motivación que hace Amazon para sus trabajadores. Pues hay muchas temáticas, ¿no? Por ejemplo, hay un día que es el día del fútbol. Entonces, todo el mundo tiene que ir con una camiseta de su equipo, el que sea, ¿no? No se discrimina a nadie en ese sentido, ¿no? Otro día es la fiesta hawaiana. Entonces, pues se decora el almacén de fiesta hawaiana por la entrada del verano, reparten collarcitos como este, ¿no? Y además hay un premio al que traiga el mejor disfraz o la mejor camisa hawaiana, ¿no? Otro día, carnavales, pues hay que ir disfrazado. El día del orgullo, pues se ponen banderitas por el almacén. El día de la feria de abril, pues se pone una bandera de España y hay que ir vestido de andaluz, ¿no? O con un abanico, como llevas tú, por ejemplo. Entonces eso es guay porque anima a los trabajadores a tener ganas de ir a trabajar ese día, ¿no? A sentirse integrados, a que el trabajo no sea solo ir a trabajar, sino que sea algo más. Por ejemplo, aquí hay una foto del día de la fiesta hawaiana, ¿no? Pues un ejemplo de cómo se decora el almacén y demás. Pero además es que no solo es la temática, sino que además hay premios, ¿no? El que viene con la mejor camisa hawaiana, pues le dan una gift card, una tarjeta de regalo de Amazon. Los premios siempre son en tarjeta de regalo de Amazon, ¿no? Pero, por ejemplo, al que llevó la camisa más guay, pues le caen 50 euros en una tarjetita para que se haga unas compras, ¿no? Luego, pues en Navidad hicimos un bingo entre todos los trabajadores y pues también había premios a quien ganase el bingo, ¿no? Un concurso de chistes hicimos una vez también. Pues al que cuente el chiste más gracioso también se llevaba una tarjeta de regalo, ¿no? Y había un jurado y de todo. Un concurso de disfraces, lo que os he comentado de carnaval. Una porra para los partidos de España, que esto fue algo a nivel de Amazon España, de todas las estaciones, que en el partido de España-Suiza del otro día, pues escaneabas un QR, ponías el resultado y luego entre todos los que acertasen se sorteaba una camiseta de España, ¿no? O sea, cosas así guays. Por ejemplo, aquí tenéis la foto de un asociado con la gift card que ganó un día, ¿no? Y aquí, pues el día del bingo, ¿no? Que el ganador le tocó un jamón, que lo está levantando ahí como si fuese una copa, y al de al lado le tocó la línea, que era una caja de bombones, ¿no? Y eso hace, en definitiva, pues que los trabajadores no pierdan la sonrisa, ¿no? Y que vengan a trabajar a gusto y cómodos. Otra cosa que motiva mucho en Amazon a los trabajadores, y que además esto es algo que no solo motiva a los trabajadores, sino que nos es útil a todos los trabajadores del almacén, managers y demás, para mejorar, es la BOA. Las siglas son Voice of the Associate, como voz del asociado o voz del operario, ¿no? Y es una pizarra que hay en la cantina con un rotulador disponible para todo el mundo, en el que cada uno pone su fecha, su nombre y una idea que tiene de mejora o una propuesta. Y hay un plazo de 48 horas, como mucho, para que un manager conteste indicando qué acción va a tomar para hacer caso a esa propuesta de mejora o no. Y bueno, aquí tengo que reconocer que se pone mucha chorradita de alguna mejora tonta que hacemos enseguida, pero han surgido muy buenas ideas de ahí. Por ejemplo, uno propuso que ahora en verano, con todo el calor que hace, pues pusiésemos una nevera de helados, ¿no? Y a raíz de eso, pues en la oficina hay una nevera de helados y los días que más calor hace, pues un manager entra, coge una caja y al acabar el turno reparte helados entre todos los trabajadores, así porque sí, ¿no? Porque hoy había mucho trabajo y porque lo hemos hecho muy bien y porque hoy toca esto, ¿no? Otro propuso que se trajese fruta un día a la semana, ¿no? Entonces contratamos una empresa de catering que una vez a la semana pues llena ese armario entero de fruta, ¿no? Entonces, pues el trabajador que está trabajando, pues en su descanso se coge un plátano, una manzana, una naranja. Otro propuso que ahora que llega el sol, pues en vez de haber solo dispensadores de gel hidroalcohólico, hubiese dispensadores por la estación de crema solar. Entonces, cuando sales fuera a cargar una furgoneta de paquetes y pega el sol fuerte, pues al menos tienes crema solar en el almacén a tu disposición para no quemarte, ¿no? Y son ideas todo que han propuesto los trabajadores, o sea, los asociados. Son ideas que han tenido y que se han puesto en práctica gracias a la BOA, la voz del asociado, esa pizarra que tenemos en la cantina, y que además es un estándar obligatorio de Amazon en todos sus almacenes. No es solo en mi almacén porque sí, sino que es algo obligatorio que en todos los almacenes de Amazon está. Otro propuso poner un equipo de sonido en la estación. Aquí en la foto de la izquierda podéis ver el equipo de sonido y a la derecha unos altavoces que, vamos, yo creo que ni un Bracle en sus mejores días, ¿no? Que tú entras ahí por la noche y se oye como si fuese una discoteca total. Y entonces, pues ahora por la noche, cuando están trabajando los asociados, pues se pone una playlist y suena música y además no solo eso, sino que se puso esto en la cantina para que ellos escaneen el QR
y añadan a la lista las canciones que ellos quieran, ¿no? De forma que tú estás trabajando por la noche y pues suenan tus canciones mientras trabajas y eso te motiva a trabajar más rápido, a estar más motivado y a seguir trabajando con una sonrisa, ¿no? Que es lo que buscamos al final. Y esto fue el día de la inauguración, pues que por ejemplo nos montaron una cena con un catering que venía y hubo una cena para todos en la inauguración, con una tarta que era un paquete de Amazon y encima ese día todos los que inauguramos el almacén pues pusimos nuestra mano con pintura en la pared, ¿no? Como para pues, dejar constancia de que habíamos lanzado nosotros el almacén y es otra forma más de que los trabajadores se sientan identificados y sientan que son parte de la empresa, que en la empresa el almacén no es un sitio al que van a trabajar y se van, sino que es como su segunda casa, y no porque pasen muchas horas allí, porque pasan las mismas horas que todo el mundo en su trabajo, sino porque es un sitio al que vas a gusto, al que vas con una sonrisa, al que vas a trabajar con ganas. Y además de esta motivación, pues un día Jeff Bezos, después del confinamiento, que como sabéis esto es un trabajo presencial, es una actividad esencial que durante el confinamiento estuvo activa, y Jeff Bezos dijo que por la lucha contra la pandemia, pues en nómina, en junio, les daba 300 euros a todos los supervisores y asociados. Porque sí, porque habían luchado contra la pandemia y como había habido un superávit de pedidos, pues había un superávit de dinero que se iba a repartir entre todos los trabajadores, ¿no? Y a los managers no nos tocó eso, pero en Navidad, por ejemplo, un día sin avisar, nos dieron un regalo, que era una cámara de fotos Polaroid, que es esa que haces la foto y la saca al instante y tal. Entonces son detalles que no tienes en el contrato, que nadie te explica cuando entras, pero que sin embargo estás ahí y te hacen trabajar feliz, te hacen trabajar muy a gusto, ¿no? Y todo este tema de la motivación está bien, pero no hay que pasarse, ¿vale? No hay que pasarse. Y aquí hay una persona que se pasó y se tatuó el logo del almacén en el brazo. Y bueno, esto nos llamó la atención. Al principio pensábamos que era de broma, que era de esos que se borran a los 15 días, pero no, se lo hizo de verdad. Y le preguntamos que por qué se había hecho esto, ¿no? Pero es una historia que a mí me llegó porque era un chico de 50 y muchos años, que llevaba mucho tiempo en el paro, que intentaba buscar trabajo, pero con su edad pues nadie le quería en ningún sitio y tenía muchos problemas, tenía que sacar adelante una familia casi sin recursos, había entrado un poco en depresión por este tema y de repente pues entró a trabajar en Amazon, en este almacén, y dice, él lo dice con estas palabras, que encontró la felicidad, ¿no? Que salió de la depresión solo con entrar a trabajar y con encontrar un grupo de amigos y un equipo y tanto compañeros de trabajo como managers que le trataban súper bien y que hizo muchos amigos y que pues, le sacó del estado de depresión en el que estaba. Tanto es así que decidió tatuarse el logo del almacén en el brazo, ¿no? El logo del almacén, que os he enseñado antes en esta diapositiva, os quería comentar que no es un dragón, es el monstruo del lago Ness, porque el almacén está en Leganés, ¿no? Entonces el juego de palabras lo han llamado así, han hecho este logo al almacén simplemente por eso, ¿no? Entonces, además de esto, pues hacemos proyectos solidarios, ¿no? Todos los paquetes de comida de perro, de arena de gatos que se rompen, no se los podemos entregar al cliente, porque están rotos, pero se tiraban a la basura. Y entonces un supervisor de mi equipo, además, tuvo la idea de que esto se tenía que acabar, que esto no se podía seguir tirando a la basura. Entonces, pues hicimos un proyecto, contactamos con una protectora de animales y desde ese día, pues una vez al mes, viene esta chica, que es la de la protectora de Getafe, y recoge en su coche todos los piensos que se hayan roto o paquetes que se hayan dañado y que no se le puedan entregar al cliente, pero que no tiramos a la basura, ¿no? Y nos manda luego fotos de sus perritos con los piensos que les hemos dado y demás, ¿no? Y bueno, voy a pasar ahora un poco a la parte final y quizá a mucha gente sea la que más le pueda interesar, ¿no? Pero es muy sencilla. ¿Cómo conseguir un trabajo en Amazon? La verdad es que yo no tengo al menos ningún secreto, ni ninguna clave que pueda dar a nadie, ¿no? Yo creo que hay que tener un buen currículum, hay que tener un buen LinkedIn, porque yo mi trabajo lo encontré por LinkedIn, a través de una oferta que publicó Amazon, sin que nadie me la pasase, ni recomendase, ni sin conocer a nadie dentro. Me apunté a la oferta, pasé las entrevistas y lo conseguí. Lo que sí que pido, si alguien va a aplicar a una oferta de Amazon, es que me avise previamente, porque una vez había entrado, me di cuenta de que hay un programa de recomendaciones en el que tú puedes recomendar a una persona para trabajar en Amazon
y simplemente esa recomendación no le sube de escalón ni nada, solo le metes en el proceso, pero tiene que pasar las entrevistas como uno más. Pero si luego esa persona la seleccionan para el puesto, tú, por haberla recomendado, te llevas un bonus de 2.000 euros, ¿no? Entonces, por favor, si alguien va a aplicar, que hable conmigo previamente, ¿no? A ver si puedo tener suerte en ese sentido. Y a modo de conclusión, ya para ir terminando, bueno, una vez fui a un curso de oratoria y me dijeron que tú puedes dar una charla de 5 minutos, de 10 minutos, una conferencia de 1 hora, de 2 horas, una clase magistral de 4 horas, pero me dijeron que la gente solo te va a escuchar la primera media hora que hables, que todo lo demás va a caer en un saco roto. Entonces, me he pasado un poquito de la media hora que me había propuesto, pero termino enseguida ya. A modo de conclusión, y no quiero que nadie me malinterprete, pero pensaba yo el otro día que un currículum, un buen currículum, debe tener una extensión de 1 cara, más o menos, que si tiene 2 no pasa nada, pero es más visual en 1, ¿no? Entonces mi opinión es que debe tener 1. Y 1 cara son 40 líneas, más o menos. Algunas veces más, algunas veces menos, pero 1 cara son 40 líneas. Entonces, ¿hay que tener una buena carrera? Claro que sí. ¿Hay que tener una buena nota media en la universidad? Claro que sí. Pero en tu currículum, la nota media de las 40 líneas va a ocupar 1. Porque si la pones en 2 eres un máquina. Yo no sé cómo puedes poner la nota media en 2 líneas. Tu nota media va a ocupar 1 línea. En el mío, por ejemplo, ni eso porque no la tengo puesta, ¿no? Entonces, para sacar una buena nota media en la carrera, que hay que sacarla, que nadie me malinterprete, hay que sacarla. Pero para sacar una buena nota media, más o menos a ojo, ¿cuánto estudiamos? ¿5 días por semana? 5 horas cada tarde de los 5 días por semana serían 25 horas a la semana. Por 4 semanas que tiene un mes serían 100 horas al mes. Trabajamos 100 horas al mes para una línea del currículum que es la nota media. Pero al mes, ¿cuántas horas dedicamos a las otras 39 líneas? Con que dedicásemos la mitad de la mitad de la mitad ya sería mucho. ¿Cuánto tiempo dedicamos al mes a hacer cursos? ¿Cuánto tiempo dedicamos al mes a buscar prácticas, a aprender idiomas, a ir a cursos, a ir a conferencias, a ir a talleres? Porque la nota media es una línea y las otras 39 hay que llenarlas. Y al final, en muchos trabajos se te valora por la nota media. Pero en muchísimos otros se te valora por la experiencia que hayas tenido. Y no experiencia de hacer prácticas, sino experiencia de haber peleado y haber cogido todo lo que puedas haber encontrado por medio. Cursos, prácticas, voluntariados, idiomas, talleres, conferencias. Y hay que darse cuenta de que el currículum se llena con eso también, ¿no? Entonces hay que pelear eso también. Y ya para terminar, me quedo con una frase que escuché el otro día, que es: hagas lo que hagas, hazlo a tope, siempre. Y si eres abogado, pues oye, prepárate cada caso como si fueses a defender a tu hermano. Y con el mismo rigor que si fueses a presentar el caso ante el Tribunal Constitucional. Si eres cocinero, pues cocina cada plato como si fuese para tu novia. O con el mismo rigor que si fueses el chef de un restaurante de 3 estrellas Michelin. Si eres sacerdote, celebra cada misa como si fuese la del Domingo de Resurrección o la del día de Navidad. Si eres estudiante, prepara cada práctica como si de ella dependiese la nota final y prepara cada examen como si fuese el examen de selectividad. Y si eres un chaval de 23 años que ha acabado en un almacén enviando paquetes, pues manipula cada paquete como si fuese para ti mismo y trata a cada miembro de tu equipo con el mismo respeto y compañerismo que te gustaría que te tratasen a ti. Pero siempre con una sonrisa y sin olvidar el lema de Amazon, que es Work hard, have fun. Trabaja duro, pero sobre todo, diviértete, que al fin y al cabo la vida es para eso, para divertirse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. La verdad es que si solo asististe a un curso de oratoria, te cundió muy bien, muchísimo, porque tu capacidad de comunicación es más que notable. Es decir, y bueno, no sé si seremos capaces de tener preguntas, porque ha sido muy interesante, pero todo tan completo y tan claro que a veces pues os plantea un reto para el público. Pero vamos a dar la posibilidad
para que ahora se pueda hacer comentarios, preguntas, dudas que hayan podido surgir. Pues nada, cedo la palabra. Aquí hay un micro, tenemos un micro, ¿verdad? Por aquí. Este mismo, utilizamos este mismo. ¿Sí? Así tú puedes hablar por aquí. Sí, yo hablo por esto. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es apago esto y pregunto, si alguien quiere hacer una pregunta, pues mira, aquí va. La primera pregunta la va a hacer Carlos. Quería hacer una pregunta porque, claro, me ha encantado todo tanto que realmente casi me está apeteciendo irme a trabajar contigo, porque es que tenéis de todo, juegos de no sé qué. Sin embargo, yo he echado en falta tu análisis con respecto de los trabajadores, de los asociados que llamas. Porque yo por ahí he oído como manifestaciones, críticas, etcétera, a que Amazon explota, eso es lo que he oído, a los trabajadores y que no los trata bien, y a los proveedores tampoco termina de tratarlos de la manera más adecuada, o trata de sacarles un precio en el que los fuerzan a bajar los precios. ¿Y qué hay de todo eso? Pues es Bueno, gracias por tu pregunta, Carlos. Es un tema que a mí particularmente me da bastante pena escuchar, ¿no? Porque mi experiencia es, y la habéis visto, y no quiero limpiar la cara de nadie, sino he venido, como la charla indica, a contar mi experiencia. Y mi experiencia en este primer año de trabajo es tan buena que verdaderamente me da pena pensar que se pueda pensar así. O sea, de cara a los asociados, por ejemplo, hay una política que es que a no ser que sea estrictamente súper mega necesario, no se hacen horas extra, nunca. Pero cuando se hacen horas extra, se pagan y a muy buen precio, por ejemplo, las horas extra. Y las horas extra no son horas, sino que un asociado un día se queda 20 minutos extra a acabar una tarea, pues se le pagan 20 minutos extra, de horas extra. Entonces, en ese sentido, en cuanto a explotación, pues creo que queda muy claro que lo primero no hacen más de lo que les toca, y cuando lo hacen es siempre remunerado. Por otra parte, en tema de motivación, ha sido el grueso de mi charla, ¿no? Pues todos los eventos y actos y propuestas que hay de cara a los asociados para que el lugar de trabajo sea algo más que el lugar de trabajo, sino que sea, pues como he dicho, una segunda casa, un sitio donde hacer amigos, donde trabajar, pero pasártelo bien, donde ir a trabajar con una sonrisa, donde tener una familia, ¿no? Y bueno, como curiosidad sobre las horas extra, ya pasando de los asociados a los managers, o sea, a mi puesto, a nosotros sí que no nos las pagan, las horas extra, pero las tenemos prohibidas. O sea, no es que no debamos, es que no podemos hacer horas extra, ¿no? Y si una jornada de 10 horas no nos da tiempo a hacer nuestro trabajo en esas 10 horas, es que algo hemos hecho mal. Porque tienes el trabajo para que te dé tiempo a hacerlo en ese tiempo, en esa jornada. Y si por lo que sea no lo completas en ese tiempo, es que algo has hecho mal. Sí que algún día puede surgir un problema o algún inconveniente, que eso pasa en todas las casas y no pasa nada. Pero si eso es así, y durante una semana, los 4 días de trabajo, hay problemas y haces 2 horas extra cada día, que imagínate que haces 8 horas extra a la semana, pues la semana siguiente estás obligado cada uno de los 4 días a irte 2 horas antes de tu horario. O sea, para compensar esas horas extra. Nadie puede llegar a final de mes con horas extra. Si un día te quedas 2 horas más, al día siguiente te vas 2 horas antes. Eso en los managers. Y en los asociados, lo que te he comentado antes, de las horas extra, además de todas las actividades que tienen para estar bien. Entonces, mi experiencia al menos es esa, ¿no? Que hay bastante buen trato en ese sentido. Sí, ahora quería añadir un comentario positivo. En la película No Man's Land, no sé si la has visto, No la he visto. Que le dieron el Oscar a la protagonista, que era una persona que era nómada, vivía en un coche, en una furgoneta. Ella precisamente lo que hacía es irse a trabajar en la época de Navidades. Lo has mencionado antes esto como peak, no me acuerdo.
Y vivía el resto del año con lo que ganaba en esa época, lo cual me llamó también la atención frente a las críticas que yo había oído. Digo, ¿cómo es posible que critiquen? Y sin embargo veo en la película que precisamente esta mujer está viviendo, supongo que no muy bien, pero vivía bien, de todo lo que ha ganado precisamente trabajando durante una época o temporada en Amazon. Lo cual indica que probablemente lo que estás diciendo no sea tan falso como algunos dicen. Ya. Simplemente era añadir eso. Sí, ya te digo que gracias por tu aportación y que al menos mi experiencia ha sido esa. No sé en otros sitios qué ha podido pasar o no pasar, pero lo que yo he vivido en mi almacén es muy positivo en ese sentido, la verdad. ¿Alguna pregunta más? ¿Has escuchado? Sí, que Carlos también ha preguntado que parece ser que los proveedores se quejan de que Amazon les obliga a poner unos precios muy, muy bajos. Sí, perdona, había olvidado esa parte de la pregunta y me sabe mal porque en ese sentido no te puedo contestar tan bien porque yo no tengo ninguna relación con los proveedores, entonces ahí probablemente sí que sepa lo mismo que él o lo mismo que vosotros, ¿no? Que lo que oyes. Pero claro, en mi almacén pues ya nos llegan los paquetes y simplemente tenemos el trato con los trabajadores, la operativa. Pero bueno, sí que lo podría entender que fuese así, por una parte, ¿no? Que al final, pues en toda empresa los costes están muy medidos y al final cuando hay una reflexión que yo hago, que es que cuando sacas tantos paquetes, y la verdad es que hay paquetes que es una copa, que vale €1. Entonces, claro, si tienes que buscarle margen a una copa, que no es solo eso, sino que es el camión que la trae, el asociado que la procesa en el almacén, el repartidor que la reparte. Entonces, yo entiendo en ese sentido que los costes están muy apretados. Y de hecho, así como curiosidad, cuando hice mi formación en Amazon, me dijeron que con todo paquete que valga menos de 13 euros, Amazon está perdiendo dinero al enviarlo. Lo que pasa es que los envía pues porque es la política y porque gracias a enviar cosas pequeñas pues luego se envían cosas más grandes. Pero vamos, que con todo paquete que valga menos de eso, de 13 euros, Amazon no gana dinero. Primero que nada pedir disculpas porque tuve un pequeño imprevisto y llegué tarde. Muy interesante. Y mi duda es la siguiente. Cuando hablas de asociados, cada trabajador ¿tiene que pagar alguna cuota o algo para trabajar con vosotros? Porque he visto varias publicidades en Facebook, en Internet, donde dice que la formación se paga, etc. O sea, que siempre sale de bolsillo del trabajador muchos costes. ¿Es por eso que le dices asociados? Y también me interesa saber luego, la siguiente pregunta, es lo de las acciones, que no me quedó muy claro. Vale. Lo primero se les llama asociados porque es la forma que tiene Amazon de nombrar a los operarios o a los mozos de almacén. No es por ningún otro motivo en concreto. Se les llama asociados como se les podría llamar de otra forma, pero a mi modo de vista sí que es quizá un término más inclusivo o más familiar, que es más familiar o más cercano a llamar asociado que llamar operario, que tampoco es que operario sea nada malo, ¿no? Y luego el tema del coste de la formación para los trabajadores de Amazon no tiene ningún coste. Yo eso no lo había oído nunca, la verdad, pero cuando entras a un sitio a trabajar, la formación corre a cargo de la empresa, obviamente, y en Amazon es así también con los asociados que trabajan en el almacén. Puedes haber oído eso, quizá, por lo que antiguamente existía, que ya no existe, que era Amazon Flex, que es los repartidores autónomos, falsos autónomos, que repartían paquetes con su propio coche. Eso es una figura que además ahora ha desaparecido por la nueva ley y que ya no se trabaja con ella en España. Desconozco si se costeaban ellos la formación o no, pero quizá puedas haberlo oído por ese camino, porque los trabajadores de un almacén, desde luego te puedo decir 100% que no se pagan ni la formación, pero no solo ni la formación, sino tampoco las botas de seguridad, el chaleco, la ropa de ir a trabajar, ni nada en ese sentido. Y para terminar, el tema de las acciones es un beneficio social que se llama, que nos da la compañía, a los managers, que pues en vez de a partir del tercer año
en vez de tener un bonus económico, pues te dan acciones de la compañía, que sirve un poco como para fidelizar o para que te sientas más propietario, porque si tienes acciones, de hecho, así lo eres, más propietario de la compañía. Y además tienen una especie de permanencia, porque son acciones que tienen un plazo, creo que es de 1 o 2 años, en el que no puedes venderlas ni comprarlas, ¿no? Sino que tienes que mantenerlas durante cierto tiempo. Entonces son 12 acciones, 12, y yo creo que quizá se hace pues, por el tema que te comento de asociar un bonus o un incentivo con la pertenencia a la compañía. ¿Alguna pregunta más? Me ha gustado mucho la charla, ha estado fenomenal, pero tengo una pregunta. ¿Por qué piensas que Amazon, una empresa tan grande, tan importante y poderosa, va a buscar, bueno, no va a buscar, sino que contrata a gente joven, sin experiencia y que acaba recién de graduarse? Pues es una muy buena pregunta que yo me he preguntado muchas veces, pero nunca he sido capaz de dar en el clavo con la respuesta, ¿no? Pero además, por ejemplo, en mi puesto de manager, lo que sí que te puedo contar es que yo he estudiado Derecho IADE, pero no es un puesto en el que todos hayamos estudiado Derecho IADE, sino que hay gente de Derecho IADE, gente de ADE, hay muchísimos ingenieros, pero industriales, agrónomos, químicos, aeronáuticos. Hay gente que no tiene carrera, que ha empezado como supervisor y ha estado 3-4 años como supervisor, ha aprendido inglés y luego ha subido. Entonces, Amazon no busca unas capacidades o unos conocimientos concretos, sino que yo creo que busca unas cualidades personales concretas. Es decir, busca a alguien, lo primero, que tenga ganas y que tenga interés, y quizá por eso contratan a bastantes recién graduados. Y lo segundo, pues yo creo que el perfil que se busca es gente resolutiva, que tenga capacidad de resolver problemas, que trabaje bien en equipo, muy importante, que trabaje bien en equipo y que no vea conflictos donde no los hay, sino que ante una barrera vea una oportunidad o ante un bache vea un trampolín y cosas así. La charla ha sido muy interesante y me ha gustado mucho, pero me surgió una duda. Y es que a la hora de aplicar en Amazon, ¿qué grados o titulaciones universitarias son más valoradas para que te contraten? Pues como contestaba antes, no hay una titulación que sea... Todos los que trabajan de managers tienen este grado, ¿no? Sí que es verdad que hay mucho ingeniero, pero dentro de los ingenieros hay de todo. O sea, desde químicos hasta aeronáuticos, hasta industriales, que quizá industriales pues sí que podría ser la carrera que más se acerca o que más se adapta a lo que haces en el puesto en concreto, ¿no? Pero por ejemplo, hay mucha gente de Derecho IADE como yo, o solo de ADE. O para que vaya a ir un poco al extremo, mi jefe es periodista, estudió periodismo y ha pasado por mi posición y de hecho ahora está en la de más arriba. Así que, como te digo, más que una titulación en concreto, se buscan unas cualidades personales. Y si tú tienes esas cualidades personales, da igual que hayas estudiado Derecho, que ADE, que Medicina, que Ingeniería. Sino que Amazon, una vez entras, ya se encargará de darte la formación necesaria para que tú puedas desempeñar bien las tareas de tu puesto. Y ya te darán ellos esa formación. Sin embargo, las cualidades personales no te las puede dar Amazon. Eso lo tienes que tener tú. Es que como llegué tarde, no sé si habrás anunciado ya para presentar el currículo alguna página o algo. ¿O pues, cómo se podría presentar el currículo? Mira, sí, las ofertas de Amazon suelen salir todas en LinkedIn. Tanto para manager como para supervisor. Pues no tengo ninguno en concreto porque son ofertas que van saliendo y desapareciendo y vuelven a salir. Sí que es verdad que son bastante permanentes porque hay tantos almacenes que se necesita mucha gente constantemente y hay tanta rotación que siempre hay procesos de selección abiertos, ¿no? Entonces, para supervisores y managers, pues hay que entrar en LinkedIn y poner Amazon Logistics, Shift Manager o Ops Supervisor y salen bastantes ofertas. Y sí que es verdad que para puestos de asociados se entra por una empresa de trabajo temporal.
Y luego, a través de esa empresa de trabajo temporal, si en el almacén haces bien tus funciones y tienes buen feedback de los managers y demás, entonces te pueden hacer fijo. Pero para los puestos de asociados se entra a través de una ETT, que por ejemplo en mi almacén en Madrid es Manpower, aquí en Valencia no sé si es Adecco, pero vamos, cada almacén tiene una distinta. Tengo una pregunta, te la Dime. puedo plantear, Nacho, y es la siguiente. Una empresa así parece ser que como si todo estuviera muy pensado. Hay un protocolo muy claro, tú llegas ahí y ejerces una función organizativa, de dirección, realmente, pero el margen de maniobra que tendrás, imagino, muchas veces no es muy grande. ¿Cómo se compagina esa iniciativa propia de quien tiene un mando, tiene una dirección de un conjunto de personas, como es tu posición como Chief Manager, en una empresa en la que todo está muy protocolizado, ¿no? Está muy previsto qué es lo que hay que hacer, salvo cuando surgen algunos imprevistos? Sí, no sé si compartir al 100% lo que comentas de que está todo tan protocolarizado, porque al final sí que es verdad que tenemos un ente, una figura que se llama el estándar, ¿no? El estándar es lo que es así y tiene que ser así, ¿no? Y que lo tienes que hacer de esta forma. Por ejemplo, es un estándar que en todos los almacenes haya una pizarra como la que he visto para que los asociados puedan poner sus sugerencias. Es un estándar que en todos los almacenes haya como poco 5 muelles de carga para que los camiones entren sus paquetes. Pero luego en la forma de proceder, en el desempeño del trabajo, tú tienes un inicio y una meta a la que tienes que llegar. Y un poco sí que tienes ahí esa manga ancha para orientar tu camino como quieras, pero para cumplir estos objetivos. Y tú, mientras cumplas esos objetivos que se piden, el hecho de cómo lo hagas, cuándo lo hagas, cuántas personas utilices para hacerlo, a qué hora lo hagas, eso va a dar más igual siempre que cumplas esos objetivos. Por tanto, sí que te digo que muchas cosas tienen protocolo, pero muchas otras no, sino que lo que se te requiere es un resultado. Y mientras ese resultado salga adelante, pues tú tienes manga ancha para tomar una medida, quitar esta medida, iniciar un proyecto de prueba de tal cosa, quitarlo, al estándar actual añadirle algún detallito. Entonces sí que esa es la parte un poco bonita del trabajo, que es que cada día es como el primer día y cada día aprendes algo nuevo y pasa algo nuevo y surge un problema distinto que no has conocido y que tienes que resolver. Entonces a mí me parece de las cosas más bonitas que hay en este trabajo. Y otra pregunta en relación a esa respuesta. Ya que hay un margen de maniobra, ¿cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu modo de hacer que los asociados dicen Nacho Sánchez Ferragut hace las cosas de ese modo? Y en concreto, que yo creo que puede ser quizá el aspecto más complicado, cómo compaginar la cordialidad, la afabilidad, la comprensión con la exigencia, porque uno está, digamos, al mando de un grupo de personas, cómo encontrar ese equilibrio para que realmente ellos piensen que tú formas parte de una familia y no eres de algún modo un jefe, pues que no... que les haces hacer cosas que ellos mismos no lo comprenden o no ven que quizás es lo mejor, precisamente por ese margen de maniobra de lo que acababas de comentar, ¿no? Claro, sí. Además, o sea, es lo que he comentado en la charla, que para mí esa es la llave o la clave para desarrollar bien el trabajo, ¿no? Porque quizás sea lo más difícil, esa balanza y saber poner los pesos exactos en cada lado para que esté estable. Si yo alguna vez he pecado de algo, y quizás sea un poco lo que define mi estilo en ese sentido, es que me he pasado de cercano, quizá alguna vez, no a malas, pero sí que cuando muestras un perfil de ser demasiado cercano o de pues reírte demasiado, que nunca es algo malo, pero sí que luego cuando toca das las de cal y cuando toca dar la de arena, entonces es más difícil si tienes por delante o por detrás un camino de risas y de bromas y de cercanía, ¿no? Entonces, si alguna vez yo me he equivocado en algo es en acercarme demasiado y que nadie me malinterprete. Acercarte, reírte, ser cercano, nunca puede ser algo malo, pero sí que hay que saber medirlo, ¿no? Hay que saber hasta dónde puedes llegar, que puedes hacer una broma con alguien, puedes hacer un chiste y reírte con otro, pero tienes que saber que eres su jefe y que a lo mejor ahora te estás riendo y dentro de 2 horas, pues si tienes que meterle un puro, se lo tienes que meter. Constructivo, con respeto,
pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces sí que yo intento ser muy cercano en todos los sentidos. Por ejemplo, al principio de la Eurocopa, el España-Suecia, pues me apaño para coger una tele de tal sitio y ponerla donde estamos trabajando para que podamos ver el partido mientras trabajamos y demás, pero luego pues a veces toca dar la de arena, como he dicho antes, y también hay que tener claro que cuando toca estar a buenas y de risas hay que estarlo, pero cuando toca lo contrario hay que estarlo también, que a veces es lo más difícil. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, en Valencia hay un almacén, una delivery station, que se llama DQV1, que está en Paterna. Bueno, es la de Valencia, pero está en Paterna, pero sí que hay esa sede allí. Y además está previsto que abran una dentro de poco en Alicante y van a abrir otra de cara al año que viene en una zona entre Valencia y Castellón que no se sabe del todo todavía, pero por Sagunto, Onda, por esa zona abrirán otra en los próximos meses. Sí, hola. Quería preguntarte un poquito por la estructura. Yo como llevo el tema de distribución, se supone que a los delivery llegan ya los paquetes, como si digamos, preparados, ya hechos, ¿no? Entonces, cada delivery tendrá unos distritos postales para hacer la distribución. O sea, pero ahí no tenéis almacenaje ni nada. Paquetes que entran, paquetes que se distribuyen. Exacto. Tú lo has dicho. De hecho, todas las veces que he dicho la palabra almacén está mal dicho, porque realmente en las delivery stations no almacenamos nada, sino que todo lo que entra sale a la mañana siguiente. Desde media tarde, más o menos, sobre las 6, 7, 8 de la tarde, empiezan a llegar camiones y a lo largo de la noche siguen llegando camiones entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada. Esos camiones tienen los paquetes que la gente ha pedido durante el día. Y una vez llegan, el turno de noche los procesa, que lo llamamos así, que es ponerlos en la cinta transportadora, leyendo el código de barras del paquete, que como tú dices viene preparado ya con la caja y la etiqueta de la persona a la que va, y en función de la calle y el código postal, el sistema de inteligencia artificial hace que un escáner, al leer ese paquete, le pegue una etiqueta y esa etiqueta diga que el paquete tiene que ir por un pasillo de la cinta a una estantería en concreto, a una bolsa en concreto de esa estantería. Y por inteligencia artificial, todos los paquetes que van a la misma calle, a la misma manzana o al mismo barrio, van a caer con la misma etiqueta, por tanto, a la misma bolsa. Entonces, a la mañana siguiente, pues esas bolsas se meten en furgonetas y de forma que en una furgoneta van a caer 4 o 5 bolsas que van pues al mismo barrio, ¿no? Pues Plaza del Ayuntamiento, calle San Vicente y Plaza de la Reina, ¿no? Entonces un conductor va a estar todo el día repartiendo paquetes, pero va a estar repartiendo en una zona muy pequeña. Lo que pasa es que muchos paquetes, ¿no? Correcto. Entonces sí que eso de las áreas de reparto es importante, ¿no? Pues porque mi almacén de Leganés reparte Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Alcorcón. El almacén de Getafe reparte Getafe y el sur de Madrid. El de Vicálvaro pues reparte Vicálvaro y toda la zona del este, ¿no? Y cada almacén tiene una zona de reparto y de hecho cuando en un almacén por error nos llega un paquete que no es de nuestra zona de reparto, pues tenemos que transferirlo a otro almacén antes de repartirlo porque es una zona a la que no llegamos, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, es verdad. Trabajamos por zonas que no lo había comentado antes. Muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti. También me gustaría saber qué opinas acerca de esto que se ha empezado a decir después de la pandemia, de que hay que apoyar los pequeños negocios y no comprar en Amazon. Esa es una pregunta dura, la verdad, pero yo siempre que me han planteado esta cuestión, yo pienso que Amazon no hay que verlo desde el punto de vista del pequeño comercio. No hay que verlo como un competidor malo, sino que yo creo que un poco al revés, ¿no? Porque puede ser un aliado si te lo montas bien, ¿no? O sea, si tú tienes un pequeño comercio que a lo mejor cada día vendes botellas de agua, ¿vale? Y cada día vendes 20 botellas. Pues a lo mejor a través de Amazon haces un contrato y Amazon es un portal web para terceros también. O sea, que puedes vender tu botella de agua por Amazon y en vez de vender 20 al día, vender 200. Entonces, ese trauma de verlo como un competidor, un destrozador de pequeño comercio, pues depende de cómo lo mires, ¿no? Quizá puede ser un aliado y puedes multiplicar tus ventas gracias a Amazon. Y luego, por no nombrar que Amazon entra en un pueblo como Leganés y prácticamente
reduce a la mitad el paro de Leganés. O sea, porque los operarios o asociados que trabajan en mi almacén pues no son de Valencia, son de Fuenlabrada, de Leganés y de Alcorcón. Entonces Amazon entra ahí y contrata a 200 tíos y tías que no tenían trabajo en ese momento, y llega a ese almacén y contrata a muchas personas y reduce el paro de la región muchísimo. De hecho, los alcaldes se pegan para que Amazon abra en tu localidad, ¿no? De hecho, el otro día en mi almacén estuvo el alcalde de Leganés, vino de visita a hacerse la foto en el almacén y tal, para que veas. Entonces sí que depende de cómo lo enfoques, porque yo creo que siempre, desde un punto de vista estratégico, con una buena visión empresarial, Amazon no es un competidor, es un aliado. ¿Y cuál es el plan? ¿Ahí existe un plan de desarrollo profesional y de promoción dentro de Amazon? Tú que has entrado como Shift Manager, ¿cuál es si quisieras ir subiendo, cuál es el camino? Sí que es verdad que no hay un plan de carrera matemático, de decir, pues tú estás 2 años y subes a área manager y otros 2 años a jefe de la estación. No es matemático, pero sí que desde el momento en el que entramos nos avisan de que el puesto de Shift Manager no es un puesto para jubilarse, ¿no? Entonces, de hecho, se observa claramente viendo que no hay ningún Shift Manager prácticamente que tenga más de 30, 32 años, ¿no? Tú entras ahí y por meritocracia pues vas ascendiendo a área manager, luego a DSM, que es Delivery Station Manager, que es el jefe de la estación. Luego, por encima de esa persona, hay más personas que ya dirigen un conjunto de almacenes, que dirigen un país. Pero además no solo en este departamento, sino que es que, como decía en el organigrama, hay mucha movilidad horizontal. Tú este año puedes estar trabajando en logística y el año que viene pasarte a fulfillment, el año siguiente a la oficina, a compras, a ventas, a marketing. Entonces, en ese sentido, las oportunidades de crecimiento son muy altas, porque no tienes un camino, tienes muchos hacia arriba. Y eso es interesante. Bien. Si no hubiera más preguntas, llevamos ya más de media hora de coloquio, con un montón de preguntas, todas muy interesantes y respuestas muy certeras. Pues, en fin, quizás es el momento de agradecerte de nuevo el que hayas estado aquí con nosotros. Yo sé de gente que no ha podido estar y que agradecerá que lo hayamos grabado, como ha sido, y además con tu oratoria tan clara, pues seguro que la disfrutan también desde sus casas, de las pantallas de sus ordenadores. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchas y hasta la próxima. Gracias a vosotros por venir.